Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que súper, mega, requete bien. Yo soy tu nombre y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo, aquí en tu canal de YouTube. Hoy, como habrán visto en el título, tenemos una bomba de esas que hacen temblar el internet. Prepárense porque lo que les voy a contar es de esas cosas que no se ven todos los días, de esas noticias jugosas, que nos encantan y que nos dejan con la boca abierta. ¿Listos para el chismecito? Porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, mis amores, esos dos tortolitos que nos robaron el corazón en Erkenci-Kuş, esos que pensábamos que solo eran química en pantalla, pero que parece ser que hay algo más. Y es que se les ha visto juntos de vacaciones. Y en secreto, y en el mismo hotel. A ver, respiren conmigo que la cosa se pone buena. Antes de que sigamos destapando este notición, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal, activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos vídeo nuevo y por supuesto, déjenos su like, que eso nos ayuda un montón a seguir creciendo. Y ahora sí, agárrense que despegamos. Bueno, como les decía, la noticia ha corrido como pólvora en redes sociales, y es que al parecer, Can y Demet, después de todo el revuelo de su separación y de sus vidas por separado, habrían decidido darse una nueva oportunidad, o al menos pasar tiempo juntos lejos del ojo público. Los rumores comenzaron hace unos días, cuando algunos fans más avispados comenzaron a notar ciertas coincidencias en las publicaciones de ambos en Instagram. Pequeños detalles como el tipo de playa, el color del agua, o incluso la forma de una palmera que aparecía en sus historias, hicieron saltar las alarmas. Al principio, todos lo tomamos como una simple coincidencia, ¿no? Pensamos, bueno, puede ser que estén en el mismo lugar, pero por separado, no hay que volverse locos. Pero amigos, Internet es como un detective de primera, y cuando se junta un grupo de fans apasionados, créanme, no hay detalle que se les escape. Fue entonces cuando empezaron a circular las primeras imágenes, capturadas por algunos turistas que casualmente se encontraban en el mismo lugar donde se alojaban nuestras estrellas turcas. Y ahí, zas, la confirmación, Can y Demet paseando por la playa, cenando en el mismo restaurante e incluso compartiendo un helado. Y ahora, la pregunta del millón, ¿dónde se fueron de vacaciones estos dos tortolitos? Bueno, la información más consistente que ha surgido es que se encontrarían en un destino paradisíaco, en alguna isla del Mediterráneo. Los más detallistas han logrado identificar la arquitectura del hotel, las vistas, la vegetación, y todo apunta a que se trata de un resort de lujo en la costa de alguna isla griega, o incluso podría tratarse de algún lugar en Italia. Los nombres de los hoteles no se han confirmado de manera oficial, pero se habla de lugares exclusivos, de esos donde la privacidad es primordial y las estrellas buscan desconectarse del bullicio de las grandes ciudades. Lo que sí es seguro es que han escogido un lugar discreto, lejos de los paparazzi, donde poder relajarse y disfrutar de su compañía sin la presión constante de las cámaras. Claro, esta noticia ha dividido a los fans, como todo buen chisme. Por un lado, están los que han saltado de alegría, los que siempre creyeron en el amor entre Can y Demet, los que no perdían la esperanza de verlos juntos nuevamente. Este grupo, por supuesto, está celebrando a lo grande, compartiendo las imágenes por todos lados, creando montajes con sus mejores momentos, y hasta reviviendo los capítulos de Erkenci-Kuş como si fuera la primera vez. Son unos románticos empedernidos. Por otro lado, tenemos a los que se muestran más escépticos, los que prefieren esperar a una confirmación oficial por parte de los protagonistas, los que piensan que esto podría ser solo una estrategia de marketing o una simple coincidencia. Este grupo es más reservado, analiza cada detalle con lupa y prefiere no emocionarse demasiado hasta no tener pruebas contundentes. Y luego está el grupo que se pregunta, ¿qué habrá pasado realmente entre ellos? ¿Cómo han llegado hasta este punto? ¿Qué ha cambiado desde su separación? Y es que si nos ponemos a recordar un poco la historia de esta pareja, no es un camino fácil el que han recorrido. Desde el rodaje de Erkenci-Kuş, la química entre Can y Demet era palpable, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los rumores de romance no tardaron en surgir, y aunque ellos nunca confirmaron una relación formal, las imágenes, los gestos, las miradas, lo decían todo. Los fans estábamos encantados, creíamos en su amor, en esa magia que traspasaba la pantalla. Pero como en toda historia, no todo fue color de rosa. Hubo altibajos, conflictos, rumores de infidelidad, y finalmente una separación que nos dejó con el corazón roto. Cada uno tomó su camino, se enfocó en su carrera, y durante mucho tiempo, no se les vio juntos.
De hecho, cada uno ha sido vinculado sentimentalmente con otras personas. Por el lado de Demet, sabemos que se casó, aunque su matrimonio duró poco. En cuanto a Can, también se le ha relacionado con varias mujeres, pero nunca nada ha sido confirmado por el actor. Y ahora, de repente, esta bomba juntos de vacaciones en secreto. Ahora, vamos a analizar un poco más en profundidad esta situación. ¿Qué podría haber pasado para que Can y Demet decidieran darse una nueva oportunidad? ¿Una simple amistad, o algo más? Bueno, la verdad es que después de una ruptura, es común que las personas necesiten tiempo para sanar, para reflexionar, y para darse cuenta de lo que realmente quieren. Quizás durante este tiempo separados, tanto Can como Demet se han dado cuenta de que hay algo especial entre ellos, que no pueden ignorar, que la conexión que tienen es única y que merece ser explorada nuevamente. También podría ser que simplemente hayan decidido dejar atrás los rencores y retomar una amistad. Después de todo, tienen una historia juntos muy importante. El tiempo dirá. No podemos descartar la posibilidad de que esta reconciliación sea producto de un proyecto profesional. A lo mejor algún productor o director ha tenido la genial idea de juntarlos nuevamente en una nueva serie o película, y para preparar el terreno, han decidido reactivar la llama de alguna manera. O quizás todo esto sea solo una simple coincidencia, que se encontraron de casualidad en el mismo lugar, y decidieron pasar tiempo juntos como amigos. Pero vamos siendo sinceros, la química entre ellos es innegable, y el hecho de que hayan elegido pasar tiempo juntos en un viaje secreto es algo muy sospechoso. Además, hay que tener en cuenta que el mundo de las celebridades es muy complejo y a veces las apariencias engañan. Lo que vemos en redes sociales, lo que leemos en las revistas, no siempre es la realidad. Detrás de cada foto, de cada mensaje, hay una historia que no conocemos, y que a veces es muy diferente a lo que imaginamos. Quizás Can y Demet han decidido llevar su relación de una forma más privada, más discreta, para evitar la presión mediática y los juicios de valor de terceros. Después de todo, la vida de una pareja, ya sea de celebridades o no, es un asunto que compete exclusivamente a ellos, y tienen todo el derecho a proteger su intimidad. Ahora, ¿qué pasará después de estas vacaciones? ¿Se confirmará la reconciliación? ¿Volveremos a verlos juntos en una nueva producción? ¿O todo quedará en un simple acercamiento, en un recuerdo de un tiempo pasado? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí podemos decir es que esta noticia nos ha dado un motivo para soñar, para creer en los finales felices, para ilusionarnos con la idea de que el amor verdadero puede superar todos los obstáculos. Ahora, quiero que comentemos un poco sobre las reacciones de los fans en redes sociales. Como ya les mencionaba, la noticia ha generado un sinfín de comentarios, desde los más eufóricos hasta los más cautelosos. En Twitter, por ejemplo, el hashtag #CanDemet ha sido tendencia durante días, con miles de mensajes de apoyo, de esperanza y también de crítica. Los fans han analizado cada detalle de las fotos, han comparado las publicaciones de ambos, han sacado conclusiones de cada gesto, de cada mirada. En Instagram, las cuentas de fans dedicadas a Can y Demet se han llenado de imágenes y vídeos de la pareja, reviviendo momentos de Erkencikus y creando nuevos montajes con las fotos actuales. En Facebook, los grupos de fans han organizado debates y conversaciones sobre el tema, analizando las diferentes teorías y posibilidades. Y en TikTok, los vídeos con la canción de Erkencikus se han viralizado nuevamente con montajes y recreaciones de los momentos más románticos de la serie. Es increíble cómo esta noticia ha removido a todo el fandom. Incluso los famosos también se han unido a la conversación, comentando la noticia y dando su opinión. Como ven, la pasión que despiertan Can y Demet es inmensa, y esta noticia ha servido para reafirmar su popularidad y su impacto en el mundo del entretenimiento. Y es que cuando una pareja nos conquista el corazón, es muy difícil olvidarlos, y siempre hay una parte de nosotros que espera verlos juntos nuevamente. Y mientras esperamos a que se confirme o desmienta esta noticia, vamos a repasar algunos momentos icónicos de Can y Demet, que nos hicieron creer en su amor, que nos robaron el corazón. ¿Se acuerdan de las primeras escenas de Erkencikus? Cuando Can y Sanem se conocen, la tensión es palpable, la química es explosiva. Sus miradas, sus roces, sus diálogos cargados de doble sentido, eran un imán para el público. ¿Y qué me dicen de los momentos románticos, los besos bajo la lluvia, los abrazos en la playa, las declaraciones de amor apasionadas? Esos momentos nos hacían suspirar y nos hacían creer que el amor verdadero existe.
Y claro, no podemos olvidar los momentos divertidos, las escenas cómicas, las discusiones llenas de sarcasmo. Khan y Sanem tenían una complicidad única, una forma de relacionarse que nos hacía reír y también nos hacía emocionarnos. Y más allá de la pantalla, también hubo momentos memorables, los viajes que hicieron juntos, las entrevistas donde se les veía cómplices y enamorados, las fotos y vídeos compartidos en redes sociales. Todos estos momentos han quedado grabados en la memoria de los fans, y ahora, con esta noticia de sus vacaciones, han vuelto a la luz con más fuerza que nunca. Y bueno, mi gente guapa, después de este recorrido por la historia de amor de Khan y Demet, después de haber analizado cada detalle de esta noticia bomba, ha llegado el momento de la conclusión. Hemos hablado de todo, desde el inicio de su romance en Erkencicus, pasando por su separación, hasta llegar a esta inesperada reconciliación, o al menos, a estas vacaciones secretas que han levantado las sospechas de todos. Hemos visto cómo Internet se ha revolucionado con esta noticia, cómo los fans se han dividido entre la euforia y la cautela, y cómo la magia de esta pareja sigue intacta, a pesar del tiempo y la distancia. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasará después? La verdad es que, como les decía antes, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos hacer es disfrutar del momento, dejar que la incertidumbre nos llene de intriga, y esperar con ansias a que los protagonistas nos den una confirmación oficial. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de Erkencicus, reviviendo los momentos más románticos de la serie, y soñando con la idea de que Khan y Demet tengan su propio final feliz, ya sea en la ficción, o en la vida real. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haberme acompañado en esta aventura llena de chismes y emociones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de esta noticia, y que se hayan divertido con mis comentarios y análisis. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que no se olviden de dejarme sus comentarios, contándome qué opinan de esta noticia, si creen en la reconciliación de Khan y Demet, o si prefieren esperar a una confirmación oficial. Los leo a todos. Me encanta saber su opinión y me gusta interactuar con ustedes, así que no sean tímidos y dejen sus comentarios en la caja de abajo. Además, me gustaría saber si les gustaría que hiciera más vídeos sobre este tema, si les gustaría que analizara otras noticias de celebridades, o si tienen alguna sugerencia o petición especial. Este canal es de ustedes, y sus ideas son muy valiosas para mí. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero hacerles un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas, con noticias, chismes, análisis y muchas sorpresas más. Los quiero un montón, les mando un abrazo enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y sigan soñando, que la vida es muy corta para no creer en el amor. Adiós.